Bueno chicos, pues aquí estoy en otro nuevo vídeo en mi canal, mis andanzas por Noruega. Hoy de este mismo parque donde ya he grabado anteriormente, en Tursov, en el centro de Oslo. Allí al fondo vais a ver dos torres. Intentar hacer un poco de zoom. Dos torres que hay allí idénticas, que son las torres del ayuntamiento de Oslo, que os lo he enseñado ya en algún vídeo. Este es nuestro barrio donde vivimos nosotros. Y a ver que no me... Y hoy veo, bueno, pues quería comentaros en un vídeo nuevo, quería comentaros un poco el tema de por qué los noruegos hablan tan bien inglés. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en este país para que la mayoría de la población pues controle el inglés bastante bien? Bueno, pues vamos allá, espero que os guste el vídeo, chicos. Bueno chicos, es cierto entonces que la mayoría de los noruegos se manejan muy bien con el inglés, que tienen un nivel muy alto y muy fluido. Pues esa sería la primera pregunta que hay que responder, ¿no? Mi respuesta es clara, sí. O sea, es uno de los países que yo creo que la mayoría de la gente mejor maneja el inglés. No me cabe la menor duda. De hecho, hay diferentes estudios por internet, ¿no? De qué países que no tienen el inglés como lengua materna son los que mejor lo controlan, los que mejor lo dominan, y este es uno de ellos, ¿no? En general, Escandinavia entera se caracteriza por tener un nivel de inglés bastante alto. Entonces, sí, la respuesta es que sí, la gran mayoría de la gente lo controla bastante bien, tiene bastante fluidez. Después, obviamente, pues hay diferencia entre grupos, hay diferencia entre gente joven y gente mayor, hay diferencia muchas veces entre gente que vive en las ciudades grandes y gente que vive en zonas más pequeñas, más rurales, pero en general la gente maneja bastante bien el inglés. ¿Qué grupos son los que no lo manejan? Pues sobre todo la gente más mayor, es decir, la gente ya de... Pero te tienes que ir a gente bastante mayor, ¿no? O sea, gente a lo mejor de 75 para arriba, que no estudiaron el inglés y que son los únicos que de verdad no lo manejan prácticamente nada o a lo mejor muy pocas palabras. También te vas a encontrar a gente de una edad muy avanzada que lo controla también, ¿no? O sea, que tiene cierto manejo. Porque al final los noruegos son gente que ha viajado mucho también, que pasan muchas vacaciones fuera de su país, incluso gente muy mayor. Y, pero bueno, se supone que sí, que ese grupo de edad, ¿no? De los 70, 75, 80 para arriba son los que peor lo manejan, pero después os encontráis pues con gente, sobre todo, bueno, de 40 para abajo, de 40 años para abajo, la gente lo controla muy bien, las generaciones más jóvenes estupendamente, y después de entre 40, 45 hasta los 70, 75, la gente por norma general se defiende bastante bien. Pero sí que es cierto que puede haber diferencias también, ¿no? La gente que vive en ciudades más grandes y que tiene a lo mejor trabajos en los que se exige hablar inglés, pues obviamente lo va a hablar mejor que a lo mejor gente que tiene trabajos en el campo, en granjas, o que, bueno, que se ha criado en un ámbito más rural y donde a lo mejor el inglés no ha sido necesario, ¿no? Pero bueno, por responder a la primera pregunta, el manejo del inglés es bastante alto. Esto puede ser también un inconveniente para toda la gente que venga de fuera, porque el que todo el mundo aquí tenga un nivel muy bueno de inglés, pues hace que la necesidad de aprender en noruego sea menor, porque te puedes manejar bien con el inglés. Yo siempre he dicho que lo importante, si una persona viene para establecerse muchos años, es manejar el noruego, porque te vas a enterar de muchas más cosas, vas a estar mejor integrado, vas a aprender muchas cosas de la cultura, expresiones, y a través de un idioma también vas a enterarte de la manera de pensar y de la mentalidad de un país, ¿no? Pero es cierto que es un inconveniente cuando todo el mundo habla inglés porque es muy fácil no aprender noruego, es muy fácil eh, valerte con el inglés, ¿no? Es cierto que después si trabajas aquí toda tu vida es probable que en el trabajo te lo exijan también, ¿no? Depende del trabajo que tenga cada uno. Bueno, y después está la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué hablan tan bien el inglés, ¿no? Yo antes de venirme para acá, pues tenía entendido, ¿no? Cuando yo vivía en España, la gente en España decía, bueno, es que esta gente de los países europeos y tal, del norte y tal, habla muy bien el inglés porque se enseña de una manera diferente en los colegios. Mientras que en España no se enseña bien. En España son solamente 3 horas a la semana, eso es lo que la gente decía, ¿no? La calidad de los profesores no es muy buena, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muchas de las razones que se dan en España, ¿no? Para justificarlo, ¿no? De las cuales yo discrepo completamente y ahora os daré mi punto de vista. Cuando yo me vine aquí, a Noruega, la gente también pensaba eso aquí en Noruega. La gente decía, bueno, es que nosotros sabemos más inglés que en otros países porque el sistema educativo está mejor hecho y facilita mejor el aprendizaje del inglés.
Pero después a mí me empezaban a entrar algunas preguntas, porque yo veía que la mayoría de los colegios públicos aquí, pues la cantidad o la carga lectiva de inglés era prácticamente como en España. Eran 3 horas a la semana, como mucho 4 horas a la semana. Y no llegaba yo a entender el por qué. Es decir, por qué en un país como España o en otros muchos países, en Francia, en Italia, no se aprende inglés tan bien como aquí, cuando se tenían prácticamente las mismas horas lectivas, ¿no? en los colegios. Y después ya lo que verdaderamente me hizo ya completamente poner en cuestión esa afirmación de que los colegios eran la clave, era que en los colegios también se estudia, aparte del inglés, siempre hay una segunda lengua también optativa, que puede ser el español, el francés o el alemán. Los últimos 20 años sobre todo es el español, es el idioma más popular. Y también se suele estudiar pues una media de las 3-4 horas, según el colegio, 3-4 horas de media a la semana. Y yo me he encontrado con mucha gente en mis 10 años aquí en Noruega que le pregunto, ¿no? Digo, ¿tú qué estudiabas en el colegio de segunda lengua? No, yo estudié español durante un montón de años, 3 horas a la semana. O estudié francés durante 7-8 años. ¿Y qué es lo que sabes de francés? ¿Qué es lo que sabes de español? Y no saben absolutamente nada. No saben más de 4 o 5 palabras. En español hay mucha gente que ha estudiado español, por poner un ejemplo con el español, mucha gente que ha estudiado español durante un montón de años y no sabe decir absolutamente nada. Y digo, ¿cómo es posible entonces que se diga que el buen nivel que tenéis de inglés se debe al buen sistema escolar que tenéis y a cómo estáis aprendiendo el inglés en los colegios? Y después con el español o con el francés o con el alemán, el nivel es tan paupérrimo. Se debería de usar el mismo sistema, digo yo, ¿no? No creo que haya dos sistemas diferentes, ¿no? Entonces yo, para mí era muy evidente ya cuando me vine aquí, a los pocos meses de estar aquí, que aparte de los colegios, que siempre está bien, que hay una... está claro que los colegios sirven para reforzar el nivel que uno tiene. Pero para mí la clave no estaba en lo que, o sigue sin estar en lo que se enseña en los colegios. Para mí está en lo que pasa fuera de los colegios. Es decir, aquí hay una inmersión lingüística en general en la sociedad en el inglés. El inglés está mucho más presente en la sociedad que lo que está, por ejemplo, en España o está en otros países, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, verdaderamente. Después el colegio tiene una labor importante de reforzar, de estudiar gramática, de estudiar ciertos personajes literarios, pero verdaderamente la base sólida empiezan a estudiarla mucho antes, o sea, empiezan a aprenderla mucho antes de empezar en los colegios. Ya desde que tienes 3, 4, 5, 6 años ya te estás exponiendo también un poco al inglés, ¿no? Y ahora voy a daros muchos ejemplos de lo que estoy diciendo. Cuando tú te has criado en un país que tiene una lengua muy grande, como pueda ser el español, que lo hablan 600 o 700 millones de personas, o el francés, o el árabe, o el chino, o seguramente muchos otros idiomas, la necesidad de tener que saber otra lengua es mucho menor. Cuando tú te crías en un país como Noruega, que es una lengua que nada más que lo hablan 5 millones de personas, la necesidad de tener que saber otra lengua es mucho mayor. Por supuesto, cuando sales de tu frontera, es decir, cuando un noruego sale de aquí de su país y ellos viajan mucho, tienes que saber otro idioma, porque si no estás perdido. Y ellos, como digo, viajan mucho al Mediterráneo, a España, a Grecia, incluso viajes mucho más largos, ¿no? Porque tienen un poder adquisitivo alto. Prácticamente la información que está en noruego, en cuanto traspasas las fronteras de aquí, es mínima. A mí me ha pasado, ¿no? De estar en Italia con mi familia política, de estar en Pompeya, viendo las ruinas, y yo con el audioguía podía seleccionar el español. Pero mi familia política tenía que seleccionar todo en inglés, porque no había nada en noruego. Te sentabas a comer a un restaurante, las cartas no están en noruego, están en español, en inglés por supuesto, en alemán, en francés, pero no están en noruego. Y eso te pasa constantemente. Entonces, por supuesto, cuando sales de tus fronteras, tienes que saber otra lengua. Pero es que incluso estando en tus fronteras, o sea, estando dentro de tu país, estás mucho más expuesto al inglés que en otro país que tiene una lengua mucho más grande. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay muchísimas cosas que no están traducidas. Yo recuerdo, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Facebook no se tradujo al noruego hasta bien entrado, hasta el año 2013-2014. Durante muchos años, si tú eras noruego y estabas, si te metías en Facebook desde tu casa, solamente lo podías tener en inglés. Después pasa exactamente lo mismo cuando una persona se mete, por ejemplo, en Internet. Tú vas a buscar información en la Wikipedia en noruego, el número de artículos en noruego es mínimo y la calidad de ellos es muy baja.
Si una persona quiere buscar información, documentarse de algo, meterse por ejemplo en YouTube y ver vídeos, en los vídeos en noruego el número es muy pequeño, muy reducido. La mayoría de los canales están en inglés, pero también hay muchos canales en otros idiomas importantes. Lo mismo ocurre con el número de películas que se hacen al año, el número de libros que se escriben al año, el número de canciones que se escriben, es decir, al final estás muy expuesto a un idioma como el inglés, porque el noruego es un idioma muy pequeño, ¿no? Pero incluso trabajando, a mí me ha pasado muchísimas veces en el ámbito laboral, que aun trabajando aquí en Noruega, en una empresa de aquí, yo necesito saber inglés. Porque si, como ya digo, si voy a buscar información por internet, esa información muchas veces está en inglés. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con tema de normativa, todo lo que es temas legales, que muchos vienen de la Unión Europea y no están traducidos aquí. O sea, aunque Noruega no está dentro de la Comunidad Europea, es cierto que mucha normativa legal también aplica aquí. Son leyes y son directivas que no están traducidas al noruego o que se traducen mucho más tarde. Yo trabajo también, por ejemplo, mucho con las normas ISO, con los estándares ISO, estándares de calidad, de medio ambiente, de seguridad, que casi todos están en inglés. Y si se traducen al noruego, se traducen varios años más tarde. Entonces yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en temas de medio ambiente, que es mi profesión, con el estándar ISO 14001, que es una normativa internacional, ¿no? Y sobre los sistemas de gestión ambiental. Todo eso te lo encuentras en español, por supuesto, pero no te lo encuentras en noruego. Entonces yo el estándar que tenía que usar era el estándar inglés. Para yo poder hacer mi trabajo tenía que saber inglés. Y después, ya por último, decir que los idiomas que son relativamente grandes, como puede ser el español, son idiomas que también tienen oficialidad en muchos organismos internacionales, ¿no? En las Naciones Unidas el español es un idioma también oficial. En la Unión Europea el español también es un idioma también oficial, lo que quiere decir que todo se traduce automáticamente al español, al francés, al inglés. Entonces es normal, ¿no? Es decir, un español está mucho menos expuesto al inglés que un noruego. Y de ahí que nos cueste más aprender también, porque la inmersión lingüística es mucho más difícil. Eso por no hablar, ya por último, empecé con el tema del turismo, pero lo tengo que volver a tocar. Obviamente, si sabes español, puedes viajar a 25 o 30 países que tienen el español como lengua también oficial, por no hablar de muchos estados en Estados Unidos que también hablan español, ¿no? Yo he viajado mucho, he estado en Sudamérica varias veces, en Centroamérica, he estado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en muchas ocasiones, he estado 3 veces en Estados Unidos. Y las 3 veces me he encontrado que mucha de la gente con la que tú interactúas como turista, gente que trabaja en restaurantes, en hostelería, en la recepción de los hoteles, sabe español. Sabe español o bien porque lo han aprendido o bien porque son de familias que son de procedencia latinoamericana. El caso es que saben español. Entonces, claro, hay muchas más facilidades, ¿no? Cuando una persona controla un idioma grande, aunque no sea tan grande como el inglés, porque es cierto, no nos vamos a engañar, el español está a un segundo nivel, el inglés es el idioma más importante del mundo y está claro que te da una serie de ventajas que no te da ningún otro idioma. Pero si una persona sabe francés o sabe español o sabe árabe o sabe algún otro idioma que lo hablen muchos millones de personas en el mundo, pues obviamente llegas mucho más lejos con ese idioma. Por tanto, la necesidad de saber inglés es menor. Que no quiere decir que no sea una ventaja, por supuesto que es una ventaja. Yo siempre he defendido que saber inglés es una ventaja. Siempre. Pero una cosa es que sea una ventaja y otra cosa es que sea una necesidad. Para los noruegos es, como ya he dicho, una necesidad. Tanto cuando viajas fuera de tu país, pero incluso cuando estás dentro de tus fronteras. Porque en muchas ocasiones a lo largo del día o a lo largo de la semana vas a necesitar saber inglés. Bien por tema laboral, por tema de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era lo que quería comentar hoy, ¿no? Los colegios para mí no son la clave de que los nórdicos, los noruegos particularmente, sepan tan buen inglés. Los colegios están para reforzar. Pero ellos para mí adquieren el inglés fuera de los colegios, ¿no? Y se adquiere tan pronto, progresivamente, que eso hace también que cuando ya llegas a los colegios, a nivel de bachillerato, el nivel es tan alto que no puedes aprender gramática solamente, no puedes solamente aprender cómo se construye la voz pasiva en inglés. Aquí los niveles son mucho más altos. Aquí lo que ellos estudian en bachillerato, por ejemplo, es el sistema político en Estados Unidos, cómo son las elecciones presidenciales, cuáles han sido los presidentes americanos. O sea, ellos tienen un nivel muchísimo más alto, ¿no?, que lo que se enseña en inglés en otros países del mundo. Pero ese nivel, repito, no lo han adquirido en el colegio. El colegio
es un apoyo, pero no es la clave para mí, ¿no? Dicho todo esto, soy consciente de que en España, que siempre hemos ido muy por detrás en cuanto a conocimientos de inglés, están pasando muchas cosas también. Es decir, el nivel de inglés medio en la ciudadanía, especialmente en la gente más joven, es mucho más alto ahora de lo que era hace años, ¿no? Seguramente los colegios bilingües están también ayudando mucho a eso. Pero los colegios bilingües ya no son las 3 horas que se impartían siempre de inglés, que yo tuve cuando yo iba al colegio. Los colegios bilingües ya han apostado por una inversión en el inglés mucho mayor, donde gran parte del contenido y de las asignaturas se dan también en inglés. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de sistema, ¿no? Bueno, pues este era el vídeo que os quería comentar hoy, chicos. Espero que os haya gustado mi opinión sobre por qué se habla también el inglés aquí. Dadle a un like si os ha gustado el vídeo, os suscribís al canal si os gustan este tipo de vídeos y nos vemos por aquí. Chao, chao.